Nuestra salud, la salud de él, la salud de ella, la salud de todos aquí en Saboreando la Mañana. Le damos la bienvenida a la doctora, a la dermatóloga Jenny Sánchez, porque vamos a hablar acerca de la hiperhidrosis, esa sudoración extrema que se puede presentar en temas de axilas, pero también en otras partes del cuerpo. Bienvenida, y para entrar en materia, cuéntenos un poquito de qué se trata esta hiperhidrosis. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. La hiperhidrosis es un aumento exagerado de la sudoración. Normalmente existen situaciones normales bajo las cuales se produce la sudoración. Estas suelen ser fisiológicas, como por ejemplo los cambios de temperatura ambiental, como el calor o incluso el ejercicio físico. Sin embargo, cuando estamos ante situaciones fuera de lo común y hay un exceso de sudoración, entonces esto se conoce como hiperhidrosis, algo que ya le genera incomodidad, afectación en la calidad de vida importante al paciente. Perfecto, doctora, bienvenida nuevamente. ¿Cuáles serían las soluciones que hoy nos presenta la medicina moderna para solucionar esto que, como usted nos dice, ya afecta la calidad de vida, la comodidad en su desarrollo diario de vida al paciente? Bueno, actualmente existen muchos tratamientos, desde tratamientos conservadores hasta tratamientos mucho más agresivos que incluyen procedimientos quirúrgicos. Todo va a depender de la severidad de la sudoración que el paciente tenga y de pronto si es que ya ha hecho inicialmente tratamientos conservadores, como dije, y estos no han dado un resultado adecuado, entonces se puede optar ya a procesos quirúrgicos incluso. He visto que en algunas ocasiones también usan, me parece que es la toxina botulínica. La toxina botulínica, sí, la toxina botulínica para detener esto, que también lo pueden utilizar en manos, porque hay personas que quizás no tienen mucha transpiración en el tema de las axilas, pero sí en manos sudorosas todo el tiempo. ¿En qué situación podría servir esta toxina botulínica? Bueno, la toxina botulínica es un producto muy noble que sirve para controlar la sudoración excesiva. Sobre todo lo utilizamos a nivel de la hiperhidrosis axilar. En manos un poco es más limitado el uso debido a que puede producir bastante dolor a veces al infiltrar el medicamento. Sin embargo, hay la opción de aplicarlo en manos realizando previamente un bloqueo anestésico para que la aplicación no genere tanto dolor. Pero es un tratamiento muy cómodo ya que se puede hacer la aplicación, la cual va a durar entre 4 a 6 meses más o menos. Doctora, en el caso de cirugía, ¿cómo más o menos es el procedimiento? ¿Es una solución definitiva? ¿Cuánto tiempo toma este procedimiento quirúrgico? ¿Cómo es más o menos? Bueno, la cirugía se conoce como una simpatectomía, que es transtorácica endoscópica. Este tipo de procedimientos es una cirugía ambulatoria, sin embargo, para este procedimiento se debe de utilizar anestesia general y consiste en realizar una denervación o un corte de los nervios que llegan hasta las glándulas sudoríparas y, por ejemplo, esto va a hacer que se corte la señal que envían los nervios para la liberación de sudor. Esto va a ayudar a controlar la sudoración a largo plazo. Sin embargo, hay que considerar algunos efectos secundarios, como por ejemplo puede ocurrir la sudoración compensatoria. Es decir, que ya no sudamos por las axilas, pero puede producirse una sudoración a nivel de pecho, espalda, incluso en cara. Entonces todo va a depender del paciente. Hay que valorar muy bien al paciente para conocer qué tratamiento debemos utilizar. Las personas... Perdón, Martincito, una pregunta nada más en cuanto a este tema. Pero sin embargo, quizá personas que tienen quizá algún tipo de problema, principalmente hablando del tema axilas, a lo mejor no le va a molestar mucho el tema de esta sudoración compensatoria porque quizá muchas veces tienen algún tipo de problema o molestia con el tema olor también en axilas. Entonces, quizá no les importa el tema que suden en algún otro lugar, perdón, Martín, si es que se soluciona o elimina la sudoración total en axilas, si ya se vendría a eliminar algún tipo de olor. Quizá esto vendría a ser una alternativa buena. Sí, bueno, el olor está también producido por otro tipo de glándulas, que son las glándulas apocrinas. Estas producen ciertos lípidos y contenido que hace que el olor de la sudoración tome características distintas. Y sobre todo esto tiene otro mecanismo fisiopatológico porque hay un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces también hay que tratar esa alteración en cuanto a la flora bacteriana que existe, que puede hacerse incluso con medicación tópica como antibióticos, pero sin embargo la corrección de la sudoración excesiva va a ayudar muchísimo porque precisamente las bacterias que les había comentado van a metabolizar ese sudor y hacen que empeore el mal olor.
Doc, cuéntanos un poquito, estas personas que sufren hiperhidrosis ya nacen con eso, se puede ir generando, porque sí ha pasado, no sé si a usted le ha pasado también, gordito, que a veces uno cambia de desodorante o pasa algún problema, el tema hormonal, y comenzamos a tener una sudoración excesiva que normalmente no teníamos, o olores diferentes que no teníamos por tema de desodorantes, un mal uso de un desodorante que no se acuerda a mí, ¿podría generar una hiperhidrosis? Cuéntanos un poquito. Bueno, la hiperhidrosis idiopática o hiperhidrosis primaria, que es la que todos hemos escuchado, es una hiperhidrosis que no se conoce a día de hoy a ciencia cierta la causa, sin embargo hay mucha asociación genética, porque en estos pacientes se ve también que los familiares tienen estas características. Generalmente los desodorantes comunes que nosotros conocemos no van a afectar o no deberían afectar el olor, sino más bien ya es una tendencia que cada uno de nosotros tiene. Ajá. Tenemos una pregunta desde las redes sociales. Cari, por favor, nos la va a transmitir. Así es. Tenemos una pregunta para nuestra especialista de una amiga televidente y dice, ¿qué se puede hacer si la hiperhidrosis es causada por los antidepresivos y ansiolíticos? Son pastillas que no se pueden cambiar fácilmente porque por lo general se llega a ellas cuando después de muchos intentos ya no se pudo hacer nada después de tratar la depresión. Por favor, si le pueden preguntar a la especialista. Por favor, supuesto. doctora. Habíamos también comentado que aparte de la hiperhidrosis primaria hay una hiperhidrosis secundaria. Esto se puede deber a múltiples patologías de base, incluidos los medicamentos. Hay medicamentos, como señala la televidente, que son los antidepresivos, que están vinculados con el exceso de sudoración. Entonces, quizás por la patología que la paciente tiene, no vendría muy adecuado suspender los antidepresivos para controlar la hiperhidrosis. Sin embargo, podemos hacer uso de las múltiples técnicas que tenemos disponibles. Cuando hablamos de sudoración secundaria, generalmente estamos hablando de una sudoración generalizada, que es más difícil controlar con antitranspirantes o con el uso de la toxina botulínica. En este caso, lo que podemos hacer es recurrir al uso de medicación oral. Hay medicamentos orales que se conocen como anticolinérgicos, que la función que cumplen es evitar la sudoración a nivel general en el cuerpo. Entonces, en este caso podría ser una buena alternativa el uso de esta medicación. Solo rápidamente que nos cuente, estos tratamientos son muy costosos, o sea, digamos, el máximo siendo ya la operación quirúrgica y los otros tratamientos que sean más o menos, ¿cuánto podrían estar bordando los costos? Bueno, en tema de tratamientos conservadores con antitranspirantes, el costo suele ser asequible. Perfecto. Sin embargo, ya cuando hablamos de toxina botulínica, el costo va a subir porque se utiliza una cantidad que sí es importante del medicamento para la aplicación, y ya cuando estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, obviamente los costos van a aumentar. Perfecto. Doctora, sí, tenemos otra pregunta desde las redes sociales, por favor. Así es, gordito, dice, ¿la hiperhidrosis en los niños existe o qué pasa ahí cuando le sudan mucho las manos a los niños? Bueno, sí hay justamente en la literatura casos descritos incluso ya desde la niñez. Como les decía, esto ya está establecido genéticamente, pero normalmente empieza la sudoración a producirse a partir de la pubertad. En niños que tienen más restricción en cuanto de uso de medicación o toxina botulínica, se puede utilizar tratamientos conservadores a base sobre todo de antitranspirantes, que son fabricados con componentes como sales de aluminio, que son efectivos idealmente, y hay en presentaciones para axilas, también para manos y palmas. Como un paréntesis antes de que vaya Cari, doctora, ¿cómo selecciona uno al momento de comprar un buen desodorante? Porque una cosa es desodorante y otra cosa es antitranspirante, ¿verdad? ¿Cómo debería uno? A veces uno llega y llega y se encuentra... Claro, eso, gordo. Claro, pues uno llega y se encuentra ahí una gran variedad en percha. ¿Cómo debería seleccionar algo que nos ayude más a protegernos en general? Bueno, en el caso de la hiperhidrosis, nosotros ya estamos hablando no solo de desodorantes, sino de antitranspirantes. La mayoría están compuestos por sales de aluminio. Estos son medicados y algunos o la mayoría requieren prescripción médica, porque hay que tener ciertas consideraciones en el uso por los efectos secundarios en cuanto a la irritación que pueden provocar. Yo ya no sé cuál estoy Gracias, usando, doctor. Brevecito, alcanzamos la que tenía Cari de las televidentes. Sí, era la de las televidentes, por favor. Cari, por favor. Claro que sí, tengo otra pregunta. Dice, buenos días, queridos amigos, por favor, una consultita. ¿Cómo se podría tratar la hiperhidrosis? Solo sucede por las noches mientras duerme. ¿Existe alguna manera de curarla?
Bueno, normalmente la hiperhidrosis primaria o idiopática se produce durante el día y más bien una característica es que no exista durante la noche. Ahora, si estamos teniendo una sudoración generalizada sobre todo y es en la noche, hay que descartar patologías de base importantes que pueden ser cuadros infecciosos, cuadros también relacionados con problemas hormonales o incluso en ciertos casos mucho más severos relacionados con neoplasias. Entonces habría que investigar el caso. Perfecto, tenemos otra consulta y dice, ¿qué se puede hacer cuando hay mucho sudor en la cara y en la cabeza? Bueno, la sudoración a nivel de la región facial y del cráneo también está descrito. No suele ser muy común, pero en estos casos hay ciertas, incluso tópicos a base de cremas que se puede utilizar en la región facial. Y si es que es muy intensa, sobre todo a nivel del cuero cabelludo, también podríamos beneficiarnos de medicación oral. Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron interactuando junto a nosotros. Si tiene alguna duda o quiere sacar alguna consulta, los números de nuestra especialista estaban aquí en pantalla. Agradecemos la presencia de Jenny Sánchez, dermatóloga, por acompañarnos con este tema que está muy interesante. Gracias, doctora. Marcamos una pausa y ya Sí, señor. regresamos, mi querido gordito. Ya venimos. En instantes, ¿cómo conectar con tu propósito? Propósito, ¿dónde estás? Dame propósito? señal. A lo propósito, Te ya venimos. Propósito. Ya venimos. Propósito.